El sabueso de los Baskerville, capítulo 6. La mansión de los Baskerville. El día señalado de Sir Henry Baskerville y el Dr. Mortimer estaban listos para emprender el viaje. Y tal como habíamos convenido, los tres salimos camino de Devonshire. Sherlock Holmes me acompañó hasta la estación y antes de partir me dio las últimas instrucciones y consejos. No quiero influir sobre usted sugiriéndole teorías o sospechas, Watson. Limítese a informar de los hechos de la manera más completa posible y deje para mí las teorías. ¿Qué clase de hechos?, pregunté yo. Cualquier cosa que pueda tener relación con el caso, por indirecta que sea. Y sobre todo, la relación del joven Baskerville con sus vecinos, o cualquier elemento nuevo relativo a la muerte de Sir Charles. Por mi parte, he hecho algunas investigaciones en los últimos días, pero mucho me temo que los resultados han sido negativos. Tan solo una cosa parece cierta, y es que el señor James Demle, el próximo heredero, es un caballero virtuoso de edad avanzada, por lo que no cabe pensar en él como responsable de esta persecución. Creo sinceramente que podemos eliminarlo de nuestros sospechosos. Nos quedan las personas que en el momento presente conviven con Sir Henry en el páramo. No habría que librarse en primer lugar del matrimonio Barrymore. No, eso sería un error del todo imperdonable. Si son inocentes, cometeríamos una gran injusticia, y si son culpables, estaríamos renunciando a toda posibilidad de detenerlos. No, los conservaremos en nuestra lista de sospechosos. Hay además un mozo de cuadra en la mansión, si no lo recuerdo mal. Tampoco debemos olvidar a los dos granjeros que cultivan las tierras del páramo. Viene a continuación nuestro amigo el Dr. Mortimer, de cuya honradez estoy convencido, y su esposa, de quien nada sabemos. Hay que añadir a Stapleton, el naturalista, y a su hermana, de quien se dice que es una joven muy atractiva. Luego está el señor Frankland, de la mansión Lafter, que también es un factor totalmente desconocido, y uno o dos vecinos más. Esas son las personas que me han de ser para usted objeto de atención muy especial. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Lleva usted alguna arma? Sí, he pensado que sería conveniente, sin duda alguna. No se aleje de su revólver ni de día ni de noche. Manténgase alerta en todo momento. Nuestros amigos ya han reservado asientos en un vagón de primera clase y nos esperan en el Aldem. No nos disponemos de ninguna nueva información, dijo el Dr. Mortimer en respuesta a la pregunta de Holmes. Una cosa estoy seguro, y es que nadie nos ha podido seguir durante los 2 últimos días. No hemos salido nunca sin mantener una estrecha vigilancia, y nadie nos hubiera pasado inadvertido. Espero de que hayan permanecido siempre juntos. Excepto ayer por la tarde, suelo dedicar un día a la diversión cuando vengo a Londres, de manera que pasé la tarde en el museo del Real Colegio de Cirujanos. Y yo fui a pasear por el parque y a ver a la gente, dijo Baskerville. Pero no tuvimos problemas en ninguna clase. En cualquier caso, fue una imprudencia, dijo Holmes, moviendo la cabeza y poniéndose muy serio. Le ruego, Sir Henry, que no vaya solo a ningún sitio. Le puede suceder una gran desgracia si lo hace. ¿Recuperó usted la otra bota? No, señor. Ha desaparecido definitivamente. Vaya, eso es muy interesante. Bien, hasta la vista, añadió mientras el tren empezaba a moverse. Recuerde, Sir Henry, una de las frases de aquella extraña leyenda antigua que nos leyó el Dr. Mortimer y evite el páramo en las horas de oscuridad cuando se intensifican los poderes del mal. Volví la vista hacia el andén unos segundos más tarde y comprobé a la figura alta y austera de Holmes aún permanecía allí, inmóvil y sin dejar de mirarnos. El viaje fue rápido y agradable. Lo empleé en conocer mejor a mis dos acompañantes, y en lugar de Spaniel, el del Dr. Mortimer, en pocas horas la tierra parda se convirtió en rojiza,
El ladrillo se transformó en granito y aparecieron vacas rojas que pastaban en campos pulcramente cercados donde la exuberante hierba y la vegetación más frondosa daban testimonio de un clima más fértil, aunque también más húmedo. El joven Baskerville miraba con gran interés por la ventanilla y lanzó exclamaciones de alegría al reconocer los rasgos familiares del paisaje de Devon. He visitado buena parte del mundo desde que salí de Inglaterra, doctor Watson, dijo, pero nunca he encontrado un lugar alguno que se pueda comparar con esta tierra. No conozco ningún natural de Devonshire que reniegue de su condado, hice notar. Depende de la raza tanto como del condado, intervino el doctor Mortimer. Una simple mirada a nuestro amigo permite apreciar de inmediato la cabeza redonda de los celtas que se traduce en el entusiasmo céltico y en la capacidad de afecto. La cabeza del pobre Sir Charles pertenecía a un tipo muy raro, mitad gaélica y mitad irlandesa en sus características. Pero usted era muy joven cuando vio por primera vez la mansión de los Baskerville, ¿no? No, era, era más que un joven adolescente cuando murió mi padre, y nunca conocí la mansión, porque vivíamos en un pequeño chalet de la costa del sur. De allí fue directamente a vivir con un amigo norteamericano. Le aseguro que todo esto es nuevo para mí como para el doctor Watson, y ardo en deseos de ver el páramo. ¿Eso es cierto? Pues ya tiene usted su meta al alcance de la mano, porque se divisa desde aquí, dijo el doctor Mortimer, señalando hacia el paisaje. Por encima de la verde cuadrícula de los campos y de la curva de un bosque, a lo lejos se alzaba un gris lúgubre y lúgubre colino, con una extraña cumbre dentada, borrosa y vaga en la distancia, semejante al paisaje fantástico de un sueño. Baskerville permaneció inmóvil mucho tiempo, con los ojos fijos en ella, y por la expresión de su rostro supe lo mucho que significaba para él ver por primera vez aquel extraño lugar que los hombres de su sangre habían dominado durante tanto tiempo, y en el que habían dejado una huella tan honda. A pesar de su traje de tweed, de su acento americano y de viajar en un prosaico vagón de ferrocarril, sentí más que nunca al contemplar su rostro moreno y expresivo que era un auténtico descendiente de aquella larga saga de hombres de sangre ardiente, tan fogosos como autoritarios. Las cejas espesas, las delicadas ventanas de la nariz, los grandes ojos de color avellano, daban fe de su orgullo, de su valor y de su fortaleza. Si en aquel páramo inhóspito nos esperaba una empresa difícil y peligrosa, al menos contaba con un compañero por quien se podía aceptar un riesgo con la seguridad de que lo compartiría con su valor. El tren se detuvo en una pequeña estación junto a la carretera y allí descendimos. Fuera más allá de una cerca blanca de poca altura, esperaba una tartana tirada por los dos jacos. Sin duda nuestra llegada suponía todo un acontecimiento, porque el jefe de esta estación y los mozos de cuerda se agolparon a nuestro alrededor para llevarnos el equipaje. Era un lugar sencillo y agradable, pero me sorprendió observar la presencia junto al portillo de dos hombres de aspecto marcial, con uniforme oscuro, que apoyaban en sus rifles y que nos observaban con mucho interés cuando pasábamos. El cochero, un hombrecillo de facciones duras y manos nudosas, saludó a Sir Henry, y pocos minutos después ya volábamos por la amplia carretera blanca. Ambos lados ascendían ondulantes tierras de pasto y viejas casas
con gabletes asomaban entre la densa vegetación. Pero detrás del campo tranquilo e iluminado por el sol, se elevaba también, siempre oscura y contra el cielo del atardecer, la larga melancólica curva del páramo, interrumpida por delantadas y siniestras colinas. La tartana desvió por una carreta lateral y empezamos a ascender por caminos muy hundidos, desgastados por siglos de ruedas, con taludes muy altos a los lados, cubiertos de musgo húmedo y carnosas lenguas de ciervo. Helechos bronceados y zarzas esplandecían bajo la luz del sol poniente. Sin dejar de subir, pasamos sobre un estrecho puente de granito y bordeamos un ruidoso y veloz torrente que espumeaba y rugía entre grandes rocas. Camino y curso de agua discurrían después por un valle donde abundaban los robles achaparrados y los abetos. A cada vuelta del camino, Baskerville lanzaba una nueva exclamación de placer y miraba con gran interés a su alrededor, haciendo innumerables preguntas. A él todo le parecía hermoso, pero a mí había un velo de melancolía sobre el paisaje, en el que ya se manifestaba con toda claridad la proximidad del invierno. Los caminos estaban alfombrados de hojas amarillas, que también caían sobre nosotros. El traqueteo de las ruedas enmudecía cuando atravesamos montones de vegetación podrida, tristes regalos, en mi opinión, para que la naturaleza nos lanzara ante el coche del heredero del Baskerville que regresaba a su casa solariega. ¡Caramba!, exclamó el doctor Mortimer. ¿Qué es esto? Teníamos delante una pronunciada pendiente cubierta de brezos, una avanzadilla del páramo. En lo más alto, tan destacado y tan preciso como una estatua ecuestre sobre su pedestal, vimos a un soldado a caballo, sobrio y austero, el rifle preparado sobre el antebrazo. Estaba vigilando la carreta por la que circulábamos. ¿Qué es lo que sucede, Perkins?, preguntó el doctor Mortimer. El cochero se volvió a medias en su asiento. Se ha escapado un preso de Princeton, señor. Ya lleva 3 días en libertad y los guardianes vigilan todas las carreteras y las estaciones, pero hasta ahora no han dado con él. A los agricultores de la zona no les gusta nada lo que pasa, se lo aseguro. Bueno, según tengo entendido, se le recompensará con 5 libras si proporciona alguna información. Es cierto, señor, pero la posibilidad de ganar 5 libras es muy poca, cosa comparada con el temor a que te corten el cuello. Porque no se trata de un preso corriente, es un individuo que no se detendría ante nada. ¿De quién se trata? Selden, señor, el asesino de Notting Hill. Yo recordaba bien el caso, que había despertado el interés de Holmes por la peculiar ferocidad del crimen y la absurda brutalidad que había acompañado todos los actos del asesino. Se le había conmutado la pena capital en razón de algunas dudas sobre el estado de sus facultades mentales, precisamente por la atrocidad de su conducta. Nuestra tartana había coronado una cuesta y entonces apareció ante nosotros la enorme extensión del páramo, salpicado de montones de piedras y de peñascos de forma extrañas. Enseguida se nos echó encima un viento frío que nos hizo tiritar. En lugar de aquella llanura desolada se escondía el terrorífico asesino, oculto en un escondrijo como una bestia salvaje y con el corazón lleno de maldad hacia toda la raza humana que lo había expulsado de su seno. Solo se necesitaba aquello para colmar el siniestro poder de sugestión del páramo, junto con el viento helado
y el cielo que empezaba a oscurecerse. Hasta el mismo Baskerville guardó silencio y se ciñó más el abrigo. Habíamos dejado atrás y abajo las tierras fértiles. Al volver la vista contemplamos los rayos oblicuos de un sol muy bajo que convertía los cursos de agua en hebras de oro y que brillaba sobre él la tierra roja recién removida por el arado y sobre la extensa maraña de los bosques. El camino que teníamos ante nosotros se fue haciendo más desolado y silvestre por encima de enormes pendientes de color rojizo y verde olivo, salpicadas de peñascos gigantescos. De cuando en cuando pasamos junto a una de las casas del páramo, con las paredes y el techo de piedra, sin planta trepadora alguna para dulcificar una severa silueta. De repente nos encontramos ante una depresión con forma de taza, salpicada de roble y abetos achaparrados y retorcidos e inclinados con la furia de años de tormentas. Dos altas torres muy estrechas se alzaban por encima de los árboles, y el cochero señaló con la fusta la mansión de los Baskerville, dijo. Su dueño se había puesto en pie y contemplaba con mejillas encendidas y ojos brillantes. Pocos minutos después habíamos llegado al portón de la casa del guarda. Un laberinto de fantásticas tracerías en hierro forjado, con pilares a cada lado gastados por la inclemencia del tiempo, marchado de liquenas y coronado por la cabeza de jabalíes de los Baskerville. La casa del guarda era una ruina de granito negro y desnuda costilla de vigas, pero frente a ella se alzaba un nuevo edificio construido a medias, primer fruto del oro sudafricano de Sir Charles. A través del portón penetramos en la avenida, donde las ruedas enmudecieron de nuevo sobre las hojas muertas y donde los árboles centenarios cruzaban sus ramas formando un túnel extendiendo las sombras sobre nuestras cabezas. Baskerville se estremeció al dirigir la mirada hacia el fondo de la larga y oscura avenida, donde de la casa brillaba débilmente como un fantasma. ¿Fue aquí?, preguntó en voz baja. No, el paseo de los tejos está al otro lado. El joven heredero miró a su alrededor con una expresión del todo melancólica. No tiene nada extraño que mi tío tuviera la impresión de que algo malo le iba a suceder en este sitio, dijo. No se necesita nada más para asustar a alguien. Pienso que instalen una hilera de lámparas eléctricas antes de 6 meses y no reconocerán ustedes el sitio cuando dispongamos en la propia puerta de la mansión una iluminación de Swan y Edison de 1000 bujías de potencia. La avenida desembocada en una gran extensión de césped y ya teníamos la casa ante nosotros. A pesar de la poca luz puede distinguir que la parte central era un macizo edificio del que sobresalía un pórtico. Toda la fachada principal estaba cubierta de hiedra, con algunos agujeros recortados aquí y allá, para que una ventana o un escudo de armas asomara a través del oscuro manto. Desde el bosque central se alzaban las torres gemelas, antiguas, almacenadas y horadadas por muchas troneras. A izquierda y a derecha de las torres se extendían las alas más modernas de granito negro. Una luz mortecina brillaba a través de las ventanas con gruesos parteluces y de las altas chimeneas que nacían del techo. De muy pronunciada inclinación brotaba una sola columna de humo negro. Bienvenido, Sir Henry. Bienvenido a la mansión de los Baskerville. Un hombre de estatura elevada,
había salido de la sombra del pórtico para abrir la puerta de la tartana. La figura de una mujer se recortaba contra la luz amarilla del vestíbulo. También ella se adelantó para ayudar al hombre con nuestro equipaje. Espero que no le tome a mal, Sir Henry, pero me voy a volver directamente a mi casa, dijo el doctor Mortimer. Mi esposa me aguarda. ¿No se queda usted a cenar con nosotros? No, debo marcharme. Probablemente tendré trabajo esperándome. Me quedaría para enseñarle la casa, pero Barrymore será mejor guía que yo. Hasta la vista. No dude en mandar a buscarme el de día o de noche si puedo serle útil. El ruido de las ruedas se perdió avenida abajo mientras Sir Henry y yo entrábamos en la casa, y la puerta se cerró con un estrépito a nuestras espaldas. Nos encontramos con una espléndida habitación de nobles y proporciones y gruesas vigas de madera de roble oscurecida por el tiempo que formaban los pares del techo. En la gran chimenea de tiempos pretéritos y detrás de los altos murillos de hierro crepitaba y chisporreteaba un fuego de leña. Sir Henry y yo extendíamos las manos hacia él porque estábamos ateridos de frío después del largo trayecto en la tartana. Luego contemplamos las altas y estrechas ventanas con antiguos vidrios de colores, el revestimiento de las paredes de madera de roble, las cabezas de ciervo, los escudos de armas en las paredes, todo ello borroso y sobrio a la casa luz de la lámpara central. Exactamente como lo imaginaba, dijo Sir Henry. ¿No es la imagen misma de un antiguo hogar familiar? Pensar que en esta sala han vivido los míos durante 5 siglos. Esa simple idea hace que todo parezca más solemne. Vi cómo su rostro moreno se iluminaba de entusiasmo juvenil al mirar a su alrededor. Se encontraba en un sitio donde la luz caía de lleno sobre él, pero largas sombras descendían por las paredes y colgaban como un dosel negro por encima de su cabeza. Barrymore había regresado de llevar el equipaje a nuestras habitaciones y se detuvo ante nosotros con la característica discreción de un criado competente. Era un hombre de notable apariencia, alto, bien parecido, barba negra cuadrada, tez pálida y facciones distinguidas. ¿Desea usted que se sirva la cena inmediatamente, Sir Henry? ¿Está lista?, preguntó. Dentro de unos pocos minutos, señor. Encontrarán agua caliente en sus habitaciones. Mi esposo y yo, Sir Henry, seguiremos a su servicio con mucho gusto hasta que disponga usted otra cosa. Aunque se lo ocultara, con la nueva situación, habrá que ampliar la servidumbre de la casa. ¿Qué nueva situación? Me refiero únicamente a que Sir Charles llevaba una vida muy retirada y nosotros nos bastábamos para atender sus necesidades. Usted querrá sin duda hacer más vida social y en consecuencia habrá que introducir cambios. ¿Quiere eso decir que su esposo y usted desean marcharse? Únicamente cuando ya no le cause a usted ningún trastorno. Pero su familia nos ha servido a lo largo de varias generaciones, ¿no es cierto? Lamentaría comenzar mi vida aquí rompiendo una antigua relación familiar. Me pareció discernir signos de emoción en las pálidas facciones del mayordomo. Mis sentimientos son muy idénticos, Sir Henry, y mi esposa los comparte plenamente. Pero a decir verdad, los dos estamos muy apegados a Sir Charles, y su muerte ha sido un gran golpe terrible. Y ha llegado esta casa y ha llenado esta casa de recuerdos terriblemente dolorosos. Mucho me temo que nunca recobraremos la paz de espíritu en la mansión de los Baskerville. ¿Y qué es lo que se proponen hacer? Estoy convencida de que tendremos éxito si emprendemos algún negocio. La generosidad de Sir Charles nos ha proporcionado
los medios para ponerlo en marcha. Y ahora, señor, quizás convenga que lo acompañe a usted a sus habitaciones. Una galería rectangular con balaustrada a la que se llegaba a través de una doble escalera. Daría alrededor de la gran sala central. Desde allí, dos largos corredores se extendían a todo lo largo del edificio, y a ellos se abrían los dormitorios. El mío estaba en la misma ala que el de Baskerville, y casi puerta con puerta. Aquellas habitaciones parecían mucho más modernas que la parte central de la mansión. El alegre empapelado y con la abundancia de velas contribuyeron a disipar la sombría impresión que se había apoderado de mi mente en nuestra llegada. Pero el comedor, al que se accedía desde la gran sala central, también era un lugar oscuro y melancólico. Se trataba de una larga cámara con un escalón que separaba la parte inferior reservada a los subordinados del estrado donde se colocaban los miembros de la familia. En un extremo se hallaba situado un palco para músicos. Negras vigas cruzaban por encima de nuestras cabezas, y más arriba el techo ennegrecido por el humo, con hileras de antorchas llameantes para iluminarlo, y con el colorido y el tosco jolgorio de un banquete de tiempos pretéritos. Quizás se hubiera dulcificado su aspecto. Pero ahora, cuando solo dos caballeros vestidos de negros se sentaban dentro del pequeño círculo de luz que proporcionaba una lámpara con pantalla, las voces se apagaban y los espíritus se abatían. Una borrosa hilera de antepasados atavios de las maneras más adversas, desde el caballero isabelino hasta el petimetre de la regencia. Nos miraba desde lo alto y nos intimidaban con su compañía silenciosa. Hablamos muy poco, y de manera exponencial me alegré de que terminara la cena y de que pudiéramos retirarnos a la moderna sala de billar para fumar un cigarro. A fe mía, no se puede decir que sea un sitio muy alegre, exclamó Sir Henry. Supongo que llegaremos a habituarnos, pero por el momento me siento un tanto desplazado. No me extraña que mi tío se pusiera algo nervioso viviendo solo en una casa como esta. Si no le parece mal, hoy nos retiraremos pronto y quizás mañana por la mañana las cosas nos parezcan un poco más alegres. Aunque de acostumbrarme, abrí la ventana y miré por la ventana de mi cuarto. Daba una extensión de césped situada delante de la puerta principal. Más allá, dos bosquecillos gemían y se balanceaban, agitados por el viento cada vez más intenso. La luna se abrió paso entre las nubes desbocadas. Su fría luz iluminó, más allá de los árboles, una franja incompleta de rocas y la larga superficie casi llana del melancólico páramo. Cerré la cortina, convencido de que mi última impresión coincidía con las anteriores. Aunque no fue la última, en realidad pronto descubrí que estaba cansado, pero insomne, y di muchas vueltas en la cama esperando un sueño que no llegaba. Muy a lo lejos, un reloj de pared daba las 4, pero por lo demás, sobre la vieja casa reinaba un silencio sepulcral. Y luego, de repente, en la quietud de la noche, llegó hasta mis oídos un sonido claro, resonante e inconfundible. Eran los sollozos de una mujer, los jadeos ahogados de una persona desgarrada por un sufrimiento incontrolable. Me senté en la cama y escuché con atención el ruido. Procedía, sin duda, del interior de la casa. Por espacio de media hora esperé con los nervios en tensión, pero de nuevo reinó el silencio. Si se exceptúan las campanas del reloj y el roce de la hiedra contra la pared.